En la visión México-Estados Unidos, en esta coyuntura del segundo mandato de Donald Trump, los especialistas del Colegio de la Frontera Norte hablan. En esta ocasión, la doctora Yetza Bojorquez nos habla del tema de la salud en los migrantes. ¿Cómo se reflejan las políticas migratorias en la salud de las personas en contextos de movilidad en México? Bueno, la implementación de políticas migratorias restrictivas tiene efectos negativos sobre la salud en diferentes aspectos. En primer lugar, el hecho de que se detenga a las personas, de que permanezcan en centros de detención, ya sea en Estados Unidos o en México, para nuestro caso, hace que las personas estén muchas veces en condiciones que no son higiénicas. Durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, se documentó que había un aumento en el número de casos en personas que estaban, brotes que había en estos espacios, y eso pues sí puede facilitar la transmisión de enfermedades infecciosas. Pero no solamente en estos espacios de detención, sino también a veces en los espacios como albergues o campamentos o sitios improvisados donde las personas tienen que permanecer por periodos largos, pues también se facilita que haya transmisión de enfermedades infecciosas por las condiciones en las que permanecen. Es importante decir que eso no implica que las personas en movilidad vayan a transmitir esas infecciones a su vez a la población general, sino más bien es como entre ellas mismas está este riesgo de transmisión por el hacinamiento principalmente, ¿no? Y la falta de elementos para la higiene. Otro aspecto importante es el de la salud mental. El hecho de que la posibilidad de migrar sea incierta, la incertidumbre que hay relacionada con los cambios en las políticas, con los diferentes trámites que en diferentes momentos se van avisando que se van a requerir para cruzar alguna frontera, hace que las personas estén pues, en una situación de estrés permanente y además de frustración de sus planes de vida que pues, puede tener consecuencias en la salud mental que pueden llegar a ser importantes. Estas mismas políticas también hacen que las personas tengan que viajar por vías más peligrosas cada vez, y el viajar por esas vías a su vez también puede tener daños o traer consigo daños a la salud. Por ejemplo, cuando una persona sufre una violencia, cuando es secuestrada, o cuando tiene un accidente, o cuando pasa por un momento de, exposición a un clima extremo. Todo eso son cosas que pueden ir teniendo consecuencias negativas en la salud. ¿Cómo ha respondido el sistema de salud en México a estas necesidades? El sistema de salud en México, de hecho, tiene en principio normativamente una posición muy incluyente de las personas migrantes. Las personas migrantes en México, independientemente de su condición migratoria, tienen derecho a la atención en el sistema de salud mexicano en las mismas condiciones que la población no migrante. Pero en la práctica eso muchas veces no sucede. Y tiene que ver con una falta de preparación desde el mismo sistema para reconocer las múltiples razones por las que una persona migrante puede tener dificultades para acceder a los servicios de salud mayores a las que tiene la población general. Entonces, se asume que con el hecho de que estén normativamente incluidas en el sistema, que tengan el derecho a acceder a los servicios, ya es suficiente. Y no, en la práctica eso no es así, se requerirían acciones particulares. ¿Qué faltaría en el sistema de salud en México para mejorar esta respuesta? Faltaría tener una política basada en la inclusión en el sistema de salud, que asuma que las personas migrantes llegan a México y se van a quedar aquí por periodos largos, o quizá ya se van a quedar a vivir aquí, y entonces tiene que haber elementos como, por ejemplo, marcos de interculturalidad, capacitación para la interculturalidad, atención a los elementos culturales, del lenguaje, de las prácticas cotidianas de las personas que se tienen que incluir en estos sistemas para que las personas accedan más fácilmente. Y un segundo elemento muy importante es la identificación de todas las barreras que encuentran las personas y la atención de esas barreras. Por ejemplo, hemos documentado múltiples barreras que podríamos llamarles administrativas, que no son necesariamente parte de la normatividad, pero sí de la operacionalización de los servicios de salud, como el hecho de que se pida un CURP para ciertos trámites que legalmente no se debería de hacer, pero al mismo tiempo hay trámites que están ligados al tener una CURP. No se puede capturar a la persona, por ejemplo, en un sistema electrónico si no tiene una CURP, porque el sistema no deja avanzar sin CURP. Cuestiones que parecen así como muy sencillas de resolver, pero que no están realmente reconocidas por el sistema y no están atendidas, y se vuelven barreras pues, muy importantes. Doctora, ¿los migrantes y las personas en tránsito gozan de buena salud? Bueno, hay un fenómeno que es el fenómeno del migrante sano, que se observa en los procesos de migración
voluntaria, por así decirlo, y que tiene que ver con una intención de obtener empleo, por ejemplo, en otro país, y donde las personas que se movilizan por estas razones, pues en general sí tienen un mejor estado de salud, porque si no, simplemente no se movilizarían. Si pudieran elegir, pues no se estarían moviendo. Pero en el panorama actual en México, y sobre todo en relación con los posibles cambios en políticas migratorias, es posible que muchas de las personas que lleguen a México o que se queden detenidas en México por un periodo prolongado sean personas que no están migrando voluntariamente ni solo por razones económicas, y por lo tanto que tengan otro perfil de salud, sean de otros grupos de edad, quizá de edades más avanzadas, por ejemplo, y eso ya requiere otro tipo de atención diferente. Ante la eventualidad de una deportación masiva desde Estados Unidos, ¿qué importante es ubicar el tema de salud, doctora? Establecer rutas de atención, rutas de derivación de personas con necesidades de salud, en las que estén implicados actores de gobierno, de organizaciones de sociedad civil, de organismos internacionales, y son rutas que de hecho en la práctica existen en cierta manera, sobre todo en los lugares pues, de tránsito frecuente de personas migrantes, como son las ciudades de la frontera norte o algunas en la frontera sur y en el centro, pero que no están institucionalizados. Entonces no están en todos los casos reconocidas formalmente y estandarizadas, de manera que se pueda hacer una referencia más eficiente de las personas que requieran atención a los diferentes servicios disponibles.